Las semanas pasadas estuvimos viendo con Juliana varios ejemplos sobre utilizar simulaciones de dinámica molecular en el caso de proteínas, cómo se doblan estas proteínas, cómo interactúan unas con otras. Ella nos explicaba también cómo utilizar el umbrella sampling y diferentes métodos de reducción de dimensionalidad para poder obtener o para sacarle el jugo a los datos que uno tiene de la dinámica molecular, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos al hacer simulaciones es que la cantidad de datos que obtenemos a veces puede ser bastante alta y lo que debemos hacer es ahora quitar todo el ruido y enfocarnos en las cosas centrales que queremos estudiar. Entonces, en el caso de las biomembranas, son cuerpos un poco más complicados que las proteínas con la proteína con la que han hecho el ejercicio, que la TRPK era, ¿verdad? Es Sí, más sí, sí, TRPKage. TRPK. Entonces, en este caso, las biomembranas son un poquito más complejas porque si bien no se están moviendo o no hay ningún movimiento de interés en un principio en el eje vertical, en el plano de la membrana pueden suceder muchísimas cosas. Entonces, voy a compartir con ustedes varios casos de estudio de los que pude realizar cuando estaba haciendo el doctorado y después el postdoctorado, y van a darse cuenta cómo he ido construyendo sobre los conceptos que fui aprendiendo y todavía el gran camino que nos queda por recorrer en cuanto a las simulaciones de dinámica molecular de membranas celulares. Habíamos dicho hacia el principio de la clase, del curso, que dependiendo qué es lo que nos interese mirar, nosotros utilizamos diferentes métodos, ¿verdad? Si nos interesa la estructura electrónica o nos interesa conocer un poquito más la interacción de átomos, de unos poquitos átomos, entonces quizás nos enfocamos más en simulaciones de quantum mechanics, viendo cuál es la densidad de electrones, incluimos la carga, nos interesa bastante cuál es el costo de energía de ir de un nivel a otro y tal. Pero cuando empezamos a ver la interacción entre biomoléculas, en este caso, ya que voy a dar los ejemplos de biomoléculas, empezamos a dejar de un poco de lado estas interacciones de los electrones en sí, o de cómo la carga se distribuye en la molécula misma, y nos interesa más ver cómo varias moléculas se comportan como parte de un todo, ¿no? En el caso de las proteínas hemos visto ya varios ejemplos con Juliana, y en el caso de las membranas, por mucho tiempo se utilizó solamente un tipo de lípido, el más común era el DOPC, que se los voy a presentar cuando hagamos la parte del trabajo práctico, porque se pensaba en un principio que la membrana era simplemente una barrera relativamente inerte que no participaba en ningún proceso celular. Y entonces lo que la gente buscaba hacer, sobre todo en simulaciones, ya que trabajamos con modelos y estamos viendo una parte muy, muy pequeñita de lo que es la célula. Ustedes pueden ver en la pantalla, aquí abajo está una célula, y normalmente cuando ya uno quiere modelar células en sí, se utilizan modelos, continuum models, en los que no tienes ninguna molécula, ningún átomo, y generalmente son como redes, ¿no? Y se van moviendo y uno proyecta las fuerzas y tal. Pero cuando uno quiere estudiar procesos subcelulares, ¿qué de interés puede tener una membrana? Y entonces la gente pensaba, solamente necesito un ambiente hidrofóbico que me simule esta barrera que tiene la célula, ¿no? Mientras más se fue avanzando, se fue simulando más y más y más, y ahora sabemos que tanto en experimentos y obviamente en simulaciones, los lípidos están muy, muy involucrados en diferentes procesos y cascadas de señales en la célula. Y cuando hay un desbalance en estos lípidos, entonces básicamente todo se va al bombo. Entonces las membranas son barreras celulares que protegen a la célula de sus alrededores, pero en el caso de células eucariotas también permiten que hayan diferentes compartimientos u organelos en la célula. Son plataformas muy activas, son muy diversas. En las células de los mamíferos existen miles de diferentes especies de lípidos, por lo cual generalmente para modelar una célula de mamíferos se utiliza, o una célula humana, se utiliza como modelo la célula de la levadura, tanto en experimentos como en simulaciones.
porque en la levadura solamente hay cientos de diferentes especies de lípidos que son un poquito más fáciles de modelar que si hablamos de miles, ¿no? Los lípidos tienen una cabeza hidrofílica, que le gusta estar en contacto con el agua, y las colas son hidrofóbicas, son colas de carbonos e hidrógenos en su gran mayoría. Y esta propiedad de ser anfifílicos les permite ensamblarse en una bicapa que, como les decía, puede ser muy diversa. Vienen de todos, los lípidos vienen de todos colores y tamaños. Las colas pueden ser tan cortitas como 12 o 14 carbonos o hasta 24. Las cabezas pueden ser muy pequeñitas en el caso de los glicerofosfolípidos, que son la gran mayoría en las células humanas, o son una buena parte de las células humanas. Puede ser el fosfato, ¿no? Tienen las colas de los lípidos, el fosfato y un hidroxilo pegadito al fosfato y nada más. O pueden ser muy complicadas, que tengan estructuras anulares o incluso varios anillos unidos unos con otros, que obviamente les van a dar diferentes propiedades. En el esquema que ven en la pantalla, estos lípidos que tienen los hexágonos uno tras otro representan los glycolipids, que son los lípidos que tienen estas moléculas de azúcares unidas unas con otras. Pueden ser lineales, pueden ser con branches, con ramas, y estas ramificaciones obviamente complican el asunto para cómo interactúan estos lípidos entre sí, con otras proteínas, y además cómo afectan a la estructura interna de la membrana. Les puse aquí en la pantalla una fotito del ergoesterol y del colesterol, porque son dos que voy a tratar en uno de los ejemplos que presento más adelante. Son los esteroles más representativos en las células humanas, el colesterol, o en de los mamíferos, y el ergoesterol, en las células de la levadura. Entonces, en la plataforma de la membrana celular están los lípidos, están proteínas que pueden ser transmembrana, pueden ser periféricas, que solamente interactúan transitoriamente con la membrana, y muchas de estas se pueden estudiar por experimentos, pero el desafío en experimentos es, para las proteínas periféricas, a veces la interacción es tan corta con la membrana que no te alcanza el tiempo del experimento o el tipo de experimento para identificar qué interacciones atómicas o moleculares están estabilizando esa interacción o llevando a cabo a que esta interacción sea más permanente o más temporal, etc. También para las proteínas transmembrana, con los métodos experimentales, el desafío es que generalmente, o hasta hace muy poco, necesitabas purificar la proteína para poder conseguir la estructura. Ahora bien, estas proteínas transmembranas tienen esa estructura en particular, como fuera su distribución en el espacio en 3D, precisamente porque están en un ambiente hidrofóbico. Si tú las sacas de ahí, la conformación puede cambiar, y entonces la estructura que se estaban obteniendo de experimentos no era la correcta, porque le cambiabas el medio ambiente a esta proteína, ¿no? Entonces ahora hay muchos métodos experimentales que, con microscopía, fluorescencia, a veces con crioelectromicroscopía, o también con algunos dyes específicos, se pueden ver estas proteínas transmembrana, pero se pierde todavía bastante detalle a nivel atomístico, a nivel molecular, para saber qué aminoácidos están interactuando con qué lípidos y cómo el ambiente local de los lípidos está afectando o modulando a las funciones de esta proteína, y viceversa. Cuando está una proteína, ya sea transmembrana o periférica, cómo esta proteína, la presencia de esta proteína, afecta la composición local y las propiedades locales de la membrana. Entonces, estas macromoléculas, lo que ya les había mencionado, vienen también de toda forma y tamaño. Las proteínas pueden ser transmembrana, pueden ser muy pequeñitas, periféricas, pueden ser mucho más grandes, pueden ser naturales de la célula y que estén involucradas en procesos normales que necesite la célula para mantenerse saludable, o pueden ser proteínas de un patógeno, que también se los voy a mostrar en uno de los últimos ejemplos que tengo para mostrarles. Entonces, el primer ejemplo es un estudio muy interesante, es sobre modelos de membrana para la levadura.
como les mencionaba hace un momentito, es mucho más fácil utilizar la levadura tanto en experimentos como en simulaciones como un organismo modelo para estudiar propiedades o proteínas de interés en células eucariotas, que son también las células humanas o las células de mamíferos. Es un organismo que está muy estudiado en experimentos, muy bien caracterizado, es fácil de manipular, y para las simulaciones, ya que tiene menos tipos de lípidos en cuanto a membranas modelo para la levadura, es relativamente un poquito más sencillo que las células humanas. Entonces, en este primer estudio de caso que les quiero mostrar, lo que estábamos intentando demostrar a través de simulaciones era que cuando utilizamos una composición específica de lípidos para modelar ciertos organelos o ciertos compartimentos en la célula, en este caso de la levadura, a pesar de que es un modelo y a pesar de que es muy sencillito comparado a lo que es el sistema de verdad, podemos recapitular las propiedades físicas, mecánicas, dinámicas de la membrana. De nuevo, este es un parchecito muy, muy pequeñito comparado a lo que es la pared celular. En este caso estábamos viendo la membrana del retículo endoplásmico, o el ER por las siglas en inglés, el Trans-Golgi Network y la membrana plásmica, ¿no? The plasma membrane. Van a ver que todos nuestros modelos eran planos porque como estamos viendo un pedazo tan pequeñito de la membrana, entonces no afectaba que sea plano. O sea, aunque la membrana celular tiene curvatura, al acercarnos tanto a un ambiente muy chiquitito, muy local de la membrana, nuestro modelo para todo propósito es básicamente plano, ¿no? Un parchecito plano de membrana. Lo que más van a notar ahí en los dibujos es que hay muchos más de los lípidos amarillos que el resto. Los lípidos amarillos representan el colesterol, o bueno, en este caso ergoesterol, no sé por qué me trabo tanto con ese nombre, que es el esterol más representativo en las membranas de levadura. Hay algunos estudios, este estudio lo hicimos el 2013-2014, y las únicas referencias que teníamos de la composición de lípidos en estos diferentes compartimentos celulares eran de estudios del 99 y 2001. Entonces ahora hay algunos estudios más de lipidomics que nos ayuda. Yo en mi laboratorio también dirijo al trabajo con estudiantes de simulaciones de membranas realistas biológicas, y uno de los mayores desafíos que tenemos, además del campo de fuerza para las simulaciones, es saber qué lípidos están en el compartimiento X que queremos estudiar, ¿no? Porque recién ahora que está habiendo el boom de la era omics, ¿no? Están proteomics, lipidomics y todas estas. Entonces recién la gente está empezando un poquito más a ver la distribución de especies específicas de lípidos en diferentes lugares de la célula. Y sobre todo porque ahora se conoce más que los lípidos precisamente están muy involucrados en procesos celulares. Entonces, en este gráfico de barras ustedes pueden ver que teníamos, eran 4 modelos en realidad. Habían los que están con el color un poquito más transparentes son la composición experimental, y el color opaco es la composición que teníamos en nuestros modelos. A muy grosso modo, la membrana plásmica tiene mucho más colesterol que las demás. La membrana del retículo endoplásmico tiene muchísimo más lípidos, que tienen la cabecita de phosphatidylcholine o PC, que es mucho más fácil de recordar. Y el Trans-Golgi Network tiene mucho más de los lípidos que tienen carga, es decir, en la foto que les mostraba hace un momentito de las especies de lípidos, es la cabecita que tenía como un anillo, ¿no? Ese es el fosfatidilinositol o el PI, que es una de las especies más características en el Trans-Golgi Network. ¿Qué es lo que vimos? Que las propiedades físicas cambian, el grosor de la membrana cambia. Lo que se sabía por experimentos era que mientras más colesterol hay, existe un efecto de condensación. Eso significa que el colesterol ayuda a ordenar las colas de los lípidos en vez de que estén tan desordenados como se notan aquí bueno, no se nota muy bien, pero en el retículo endoplásmico están mucho más entrelazadas las colas unas con otras. Y cuando hay colesterol, las colas se ordenan un poco más verticalmente una con otra, se alinean. Y al hacer esto, se
hace más compacta el área por lípido en la membrana y se hace más gruesa. Entonces, al ver perfiles de densidad de electrones, esto en realidad no es ninguna carga, es simplemente contando, si uno fuera a dividir en el eje vertical, que en este caso era el eje Z en nuestra simulación, diferentes bins, y contásemos qué tipos de átomos están allí, multiplicamos por el número de electrones que tienen en su capa más externa, y entonces obtenemos nuestro perfil de electrón de densidades. Se puede hacer un perfil de volumen o de peso atómico también. Y más o menos tendría la misma forma, ¿no? Esta que es con un pico a un lado que corresponde a donde están las cabezas de los lípidos, luego baja bastante, que es al centro de la membrana, donde tenemos simplemente CH3 metilos, y luego vuelve a subir donde está la región de cabezas de los lípidos de la otra monocapa. Entonces, mientras más ancha, mientras más larga la distancia entre estos dos picos, es más ancha nuestra membrana, que era el caso de la membrana plásmica, porque tiene más colesterol. Mientras menos colesterol tiene la membrana, el ambiente es un poco más desordenado, el área por lípido es más grande y la membrana se achata un poquito más, se hace más delgada. Entonces, eso veíamos en experimento y también lo pudimos comprobar con nuestras simulaciones. Los datos aquí de la tabla son simplemente diferentes distancias que se pueden calcular de este gráfico de densidad de electrones, y que además se pueden comparar a diferentes experimentos de resonancia magnética nuclear o de small angle X-ray scattering y diferentes imágenes que nos pueden ayudar a comprobar si es que nuestras simulaciones están siguiendo lo que se ve en experimento. La dificultad es que la mayoría de las personas, al menos en ese entonces, no estaba viendo estudios de NMR o de Small Angle X-ray Scattering o Neutron Scattering de membranas, y menos de la composición que estábamos queriendo ver, porque además es muy difícil aislar solamente la membrana del retículo endoplásmico, la membrana del Trans-Golgi Network. Entonces fuimos comparando con una base de datos de proteínas o de hélices de proteínas que están a través de la membrana, y viendo la distancia hidrofóbica de estas hélices de las proteínas, podíamos más o menos decir estamos en el rango que quizás podría albergar a este tipo de proteínas, ya sea una proteína de la membrana plásmica, Trans-Golgi Network o del retículo endoplásmico. Otra cuestión que vimos también que se podía comparar con datos de resonancia magnética nuclear eran los Order Parameters o los SCDs. Es un nombre, un fancy name que digo yo, simplemente para saber un número que varía entre 0 y 0.55 y nos da una idea del coseno del ángulo para cada uno de los carbones en la cola de los lípidos y respecto a su hidrógeno que está enlazado y la normal de la membrana, en este caso el eje Z, ¿no? Entonces, para cada uno de los carbonos en las colas de los lípidos de estos modelos, lo que calculamos fue el ángulo entre el vector del carbón y el hidrógeno con respecto de la normal de la membrana. Entonces, cada carbón, desde el número 2, que es este de aquí, que es este de aquí abajo, debajo del que está adjunto al carbonil, desde el número 2 hasta abajo, ya sea 16, 18, no importa cuántos tengan en la cola. Mientras más alto es este número, significa que las colas están mucho más alineadas unas con otras. ¿Cuál era el caso de los lípidos en la membrana plásmica? Que son los que están los puntitos negros en este gráfico. Los otros puntos, los azules y los rojos, son de la membrana del retículo endoplásmico y del Trans-Golgi Network, que eran un ambiente mucho más desordenado con menos colesterol. Entonces, estos datos estaban también de acuerdo a lo que se observaba experimentalmente, al menos a los trends experimentales. Otra propiedad que vimos fue el lipid wobble,
este es un movimiento, no es rotación sobre el eje del lípido, sino es una medida, imagínense una cuchara de palo y ustedes están meciendo la cuchara en una olla. Entonces es el movimiento que haría de su codo hacia su mano, esa rotación. No es sobre el eje principal, sino es como si fuese un cono, ¿no? Y esto nos ayudaba a saber cuán fácil es para los lípidos moverse en su medio ambiente, ¿no? Si es que hay mucho más colesterol, como está todos más empaquetados unos con otros, el área por lípido es menor, entonces el tiempo de relajación de este movimiento, del lipid wobble, es mucho más largo y es precisamente lo que pueden ver aquí en esta cajita que está en rojo. Para las membranas plásmicas, la PM1, PM2, que eran muy parecidas en composición, pero un poquitito diferentes. El lipid wobble es mucho más largo, es 16.8 en comparación a las otras dos que son menos de 10 para el retículo endoplásmico o alrededor de 10 para el Trans-Golgi Network. Entonces, una vez más, esta medida era simplemente para saber cuán fácil es para los lípidos moverse en su entorno hidrofóbico. Mientras más colesterol, el área es más limitada para cada uno de estos lípidos, se mueven con mayor lentitud y el grosor de la membrana se vuelve más ancho. Luego nos interesó ver qué pasa si en los modelos de simulación cambio el ergoesterol por el colesterol. Mantengan la idea de que estos son modelos de una parte muy pequeñita de la célula. Y hasta este entonces, hasta antes de que hicimos estas simulaciones, la mayoría de las simulaciones se hacían solamente con el DOPC o DOPC-DOPS, que era para incluir un lípido que tenga carga negativa, o simplemente se utilizaba algún modelo continuo para la membrana porque el interés estaba mucho más en las proteínas. No estaba tan común, no era tan común hacer estos modelos realistas de membranas porque era como que, ay, ¿para qué se va a perder el tiempo? Y son muchos más lípidos. De lo que se utilizaban en ese entonces, 2 o máximo 3 lípidos, 3 especies de lípidos en la membrana, nuestros modelos empezaron con especies de lípidos entre 8 a 11. Y entonces en un ambiente tan diverso para un parche tan pequeñito, ¿será que realmente iba a importar utilizar ergoesterol o colesterol? A ver, ¿qué dicen ustedes? Fíjense en las moléculas que no son tan distintas. Lo único que tiene es el ergoesterol, un par de enlaces dobles extras y unos grupos de metil extra en la colita. ¿Ustedes creen que en un parche tan pequeñito de membrana importa esta diferencia estructural tan diminuta? A ver si están despiertos por ahí. Diría que sí. ¿Será que importa? Y los dobles enlaces diría que no importa. ¿Qué te ¿Importa? hacen? A ver, vamos a ver si A importan o no. ver. Tan, tan. Tan, tan, tan. A ver, en cuanto al área por lípido, no hay mucha diferencia, ¿no? Están tanto para ergoesterol o colesterol, eran más o menos en el mismo rango. Hicimos el estudio solamente con el retículo endoplásmico y el Trans-Golgi Network, que tenían la concentración de estas moléculas entre el 5 al 10%. La membrana plásmica tenía demasiado de estas y se nos complicaba mucho la vida, así que dejamos con estas dos. Pero fue muy interesante porque el área por lípido no cambia, no son prácticamente el mismo tamaño, no hay mayor drama. Lo que sí cambia es cuán fácil es estirar la membrana o comprimirla de los costados. Se me ha desconfigurado un poco ahí. No es que esté tachado el último valor, sino que estaba queriendo subrayar aquí se llama la tablita. Entonces, a ver, los valores, ahí están. Lo que pasaba era que con el colesterol hay mucha mayor resistencia que con el ergoesterol para comprimir o estirar la membrana. Por ejemplo, en el retículo endoplásmico, este módulo de compresibilidad o el Ka era 0.28 newtons por metro y con colesterol 0.40. Entonces hay mayor resistencia a la compresión. El lipid wobble, que era el movimiento de los lípidos, no sobre su propio eje, sino esta rotación cónica,
también cambiaba. Era mucho más fácil moverse con el colesterol que con el ergoesterol, que tiene estos dobles enlaces que te hace la molécula un poco más rígida y no es tan flexible, por ejemplo, como esta cola del colesterol que podía meterse entre las otras colas de los lípidos. Esta es un poco más tiesa y entonces no se mueve tanto. Estas últimas dos columnas son columnas del grosor de la membrana y sí que hay una diferencia mínima, pero está la diferencia si ustedes se fijan el margen del error en estas medidas. La membrana es un poco más ancha cuando se tiene el colesterol, es más gruesa cuando se tiene el colesterol que el ergoesterol. Entonces son datos bastante interesantes porque es un parche de membrana muy pequeñito comparado a la célula, pero fue bastante, nos animó bastante porque entonces estábamos demostrando que utilizar las especies de lípidos apropiadas nos iban a reproducir las propiedades físicas, mecánicas, dinámicas de una membrana, de un lugar específico en la célula, y que iba a ser mucho mejor utilizar los lípidos que son nativos de ese lugar o que son los más importantes de ese lugar en particular de la célula que un lípido común o que un lípido modelo. Tanto así, tan sensible era la simulación como añadir un par de dobles enlaces en la estructura de un esterol que en realidad está aquí adentro de la membrana. No es que te llegue hasta afuera, no es que te ocupe el gran espacio, pero sí que estaba afectando las propiedades de la membrana. Entonces, ese estudio fue bastante interesante. Otra cosa que vimos fue en esos modelos también, ya que tenemos el lujo de ver todos los átomos, estudiamos las caras de estos esteroles, ¿no? Hay una cara que se llama la cara gruesa, que es la cara que tiene los dos metilos hacia afuera del plano de los anillos, y la otra cara que es la cara suave o de smooth face. Y entonces vimos hacia qué lado se orientan estas caras con respecto a los lípidos que no tienen dobles enlaces, que son los saturated lipids, o los no saturados, que son los que tienen dobles enlaces. Y esos lípidos los vamos a ver un poquito más en la parte hands-on, cuando les muestre la gran diversidad de lípidos que tenemos para utilizar en diferentes modelos en el Charm GUI, pero no llegan ni al talón de la diversidad de lípidos que hay en las células, en las células humanas. Pero nos dan un buen punto de comienzo. Entonces, el ergoesterol o el colesterol, cuando están en baja concentración, como en el retículo endoplásmico, que son los dos primeros grupos de barras, no hay mucha diferencia. Pero cuando empieza a subir la concentración al retículo endoplásmico, al Trans-Golgi Network, que era el doble de concentración que en el otro modelo, sí que había una preferencia del colesterol para estar orientando la cara que tiene los dos metilos hacia los lípidos que tienen dobles enlaces en las colas. Entonces, todas estos detalles de la estructura química de los diferentes lípidos sí afectan y son muy específicos, y más hemos ido viendo tanto en experimentos como en simulaciones, que el balance de estos lípidos y la manera como están organizados en la célula no es aleatoria, no es simplemente para crear un lugar, un ambiente hidrofóbico, sino que es bastante bien regulado y meticulosamente regulado para que la célula pueda funcionar bien. Entonces eso, la composición de lípidos sí interesa en las simulaciones y sí nos ayuda a recapitular diferentes propiedades mecánicas, físicas de la membrana que estamos intentando estudiar. Me parece que eso era, un pasito más que seguimos en esas membranas era que hasta ese momento solamente hicimos las membranas simétricas, es decir, la misma composición en las dos monocapas, y luego empezamos a ver qué pasa si introducimos asimetría, como es el caso de la membrana plásmica, que se conoce muy bien que es asimétrica y que esa asimetría le permite cumplir con sus funciones, ¿no? Entonces utilizamos para construir el sistema, utilizamos un approach como de armar legos, básicamente. Hicimos simulaciones de la composición de cada monocapa
en dos bicapas separadas y luego las montamos una sobre otra, ¿cómo se dice? Match, hacer que encajen las áreas de lípidos, y eso nos modificaba ligeramente la composición, pero no era tan difícil. Ustedes van a, no sé, en la anterior creo que no les mencioné, las anteriores simulaciones eran 200 nanosegundos cada una, pero por la asimetría, como habían muchas cosas más moviéndose y de seguro iban a haber algún intercambio de lípidos entre las dos capas, sobre todo del esterol, nos tomó casi 7 microsegundos de simulación y el acceso a una supercomputadora que se llama Anton para poder correr estos sistemas. No lo hubiésemos podido hacer en ese entonces con los recursos que teníamos en la universidad. Fue literalmente gracias a esa computadora, la Anton y a la Anton 2, que pudimos correr en una semana 7 microsegundos de simulaciones. Es impresionante y siempre se está buscando conseguir tiempo en esa computadora porque te permite conseguir miles de datos que no serían posibles de otro modo. En todo caso, lo importante fue que logramos determinar que el esterol o el colesterol se pasa hacia la monocapa, que inicialmente tiene menor grado de insaturación. Es decir, cuando al principio en una de las monocapas hay mayores colas de lípidos que están saturadas, es decir, que no tienen dobles enlaces, hacia esa monocapa es que se va el colesterol. Y en esta fotito lo único que pueden ver son los colesteroles al principio, ¿no? En la capa interna que estaba modelando el interior de la membrana plásmica, es decir, dentro de la célula, teníamos muy poquito colesterol, que son los puntitos rojos, y en la capa externa es donde teníamos más colesterol, porque es allí donde se sabe que está mayormente localizado y donde hace estas plataformas de lípidos o los lipid rafts, que están ahora ya mucho más aceptados, mucho más de moda, como plataformas de reacción para ciertos procesos celulares. Y al final de la simulación, ven que hay bastante intercambio y que al final, donde había menos colesterol, hay un poquito más, pero no es que van a estar el colesterol repartido mitad y mitad al final entre las monocapas, sino que dependiendo el ambiente de lípidos donde se encuentren, va a haber todavía mucho más colesterol en la capa externa que en la interna, pero hay una redistribución que era la medida con la que estábamos nosotros diciendo, ya está nuestro sistema en equilibrio térmico o no. Un poquito más sobre el equilibrio térmico vamos a hablar hacia el final cuando hablemos del trabajo práctico, pero lo que pueden notar en el gráfico con el time series es que al principio hay bastante cambio y ya luego al final de la simulación, cuando ya está en equilibrio térmico, la propiedad X que uno esté midiendo es básicamente plana, ¿no? Oscila alrededor de su valor promedio y no cambia más. En este caso, nuestro metric era el número de colesteroles o la concentración de colesteroles en cada monocapa. O sea, te hago una consulta, Viviana. Sí, sí. Más o menos, entonces vos necesitas esos 3 microsegundos para estabilizar la distribución de los colesteroles. Es un montón, Sí, o sea, nada más para empezar a... Sí, en las asimétricas, sí. En las simétricas, como en realidad no se va a mover nada, a menos que estés interesada en los clústeres de los lípidos, en realidad en 100 nanosegundos ya tienes tus datos, porque normalmente esos otros 3 modelos que les mostré al principio estaban ya en equilibrio entre 30 a 40 nanosegundos. Y entonces ya con 100 tienes los suficientes datos para hacer un análisis interesante, que era lo que habíamos publicado al principio. Perdóname, sí, terminaré, tengo otra pregunta. Ya cuando pusimos la simetría ya no, o sea, ni 500 nanosegundos nos daba y más bien nos tiempo en la Anton y pudimos correr estas kilométricas. Qué bueno tener acceso a eso. No, y la pregunta es, ¿la distribución inicial de dónde la sacás? ¿Tenés, digamos, están distribuidos, los pones al azar, los sacás de alguna, los pones en algún lugar, no sé? La concentración de cada monocapa, dices.
Claro, ¿cómo distribuir los colesteroles entre las otras moléculas? Ah, no, eso se ponen de manera aleatoria. Eso es Como cuando si decíamos, pusiera iones, digamos, pero más sí, complicado. exacto, exacto, que eso es lo que hace el Charm GUI solito, ¿no? Tú Ah, dices, ok, quiero una membrana que tenga, qué sé yo, DOPC, DOPS y colesterol. Y entonces de manera aleatoria los va mezclando perfecto. y se supone que al correr la simulación ya se Sí, irán sí, sí, agrupando se los que irán quieren y los que acomodando. no. Sí, sí, sí. Pero pueden tardar 3 Cuenta. microsegundos Sí, más o menos. solamente, ¿no? Claro, claro, acá yo me jubilo y siguen corriendo las cosas. Bueno, Pero es impresionante cómo ha cambiado. Más bien como dato interesante, que creo que lo mencioné en la primera clase que tuvimos, las simulaciones de membrana comenzaron con unas membranas que tenían 25 lípidos en cada capa, en cada monocapa, y claro, corrieron creo que por 100 picosegundos o algo así. Era el boom, ¿no? En claro, 1970 y algo. ¡Oh, una simulación de membrana! claro. Y cuando yo empecé a hacer este trabajo hace, no sé, unos 13 años más o menos que me esté en el campo, igual la simulación, hacer 200 nanosegundos era wow. Sí, claro. Y la composición diferente, a nadie le interesaba mucho en realidad al principio, ¿no? Fue que varios grupos empezamos a hacerlo y dijeron, no, sí, sí importa. Claro, Y ahora pues corres este tipo de simulaciones que no soñabas antes, ¿no? claro. Interesante, sí. Gracias. Sí, sí, claro. A ver, otra cosa que yo todavía es algo que estoy intentando resolver bastante bien de esas simulaciones largas, era cómo se va haciendo cuál es el empaquetamiento del colesterol, ¿no? Que no se sabe si tiene un látiz, si no tiene un látiz, si los Ah, clústeres de colesterol, qué es lo que hacen los clústeres de colesterol. Entonces se pensaba que tenían un látiz así hexagonal, entonces al menos era interesante que en uno de los clústeres que veíamos era hexagonal. De todos modos, los parches de membrana que teníamos eran muy chicos y bueno, ahora ya se pueden correr mucho más grandes, ¿no? Y con los GPUs mucho más todavía.